Muy buenas noches para todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, desde la parroquia de Cristo Rey, en esta noche de lunes, cuando hemos iniciado este tiempo de Cuaresma, tiempo de conversión, tiempo de arrepentimiento, tiempo de examen de conciencia para prepararnos como es debido al gran acontecimiento pascual, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Este año, con toda la connotación que tenemos, con toda esta realidad de la pandemia, pero bueno, nos preparamos y esperamos y le pedimos al Dios bueno que nos dé la oportunidad de congregarnos en un poco más de aforo en nuestros templos y también seguir caminando en esta virtualidad que ciertamente ha sido una bendición en este año, ya un año que llevamos en esta realidad mundial de la pandemia. Muy buenas noches para todos. El Señor les bendiga abundantemente. Nos da mucha alegría saludarlos desde nuestro estudio virtual aquí en la Casa Cural de la Parroquia de Cristo Rey en la ciudad de Manizales. Un saludito muy especial para todos, para los que desde tantos y tantos lugares se unen a nosotros. Ya vamos en este caminar muy adelantado, hemos terminado el libro del Éxodo y hoy nos introducimos en el libro del Levítico, que si Dios quiere lo sacaremos en este encuentro, en esta sentada de hoy. Dentro de 8 días podremos meditar el libro de los Números y luego dedicar unos 2, máximo 3 encuentricos al libro del Deuteronomio, y así terminamos el primer gran segmento, que es el Pentateuco. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios bueno, vamos a implorar su presencia en medio de nosotros esta noche. Recuerden siempre que es muy importante, ojalá tener la palabra abierta allí donde se encuentran, ojalá iluminada con una velita, con todo el cuidado, pero que también sea como esa luz que representa que la poderosa palabra ilumina nuestra vida, guía nuestro sendero, nos va mostrando el camino por el cual debemos ir para agradar a nuestro Dios. Nos vamos a introducir entonces en el libro del Levítico, que lo vamos a subtitular como el llamado a la santidad. Llamado a la santidad. Sean santos como yo soy santo, le dice Dios al pueblo en cada una de las normas que les va dando. La motivación va a ser esa. Sean santos porque yo soy santo. El Señor Jesús en el Nuevo Testamento volverá sobre lo mismo. Cuando da sus directrices, cuando da las normas, las exhortaciones, siempre va a decir: sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Nuestro encuentro de hoy se va a basar en eso. Se va a basar en el estudio de la ley de la santidad. El título que ponemos siempre en la diapositiva correspondiente al libro bíblico que estamos estudiando es muy importante, porque nos da entonces a nosotros como esa guía, como ese parámetro a través del cual realizaremos todo nuestro estudio, nuestra enseñanza. Llamado a la santidad. Libro del Levítico, llamado a la santidad. Hoy vamos a hacer una excepción y no vamos a meditar brevemente en nuestra oración un salmo, sino que vamos a ir a un texto del Evangelio, propiamente el Evangelio de San Mateo, que nos da el Señor mismo la exhortación a buscar la perfección de vida. Ahí donde estás, ojalá con tu Biblia abierta, ese rinconcito de tu casa, ese lugar donde tú aprovechas para hacer este estudio del maravilloso mundo de la Biblia, yo te invito a que entres en la presencia del Señor en este momento. Si lo estás haciendo en vivo con nosotros en esta noche de lunes, o si lo haces en diferido, en cualquier momento que veas esta enseñanza, yo te invito a que invoques el Espíritu Santo, a que invoques el Espíritu de Dios y a que le pidas la luz que viene de lo alto, que te dé la sabiduría y el entendimiento. Espíritu bueno, Espíritu poderoso, Espíritu santificador, en este momento en que nos disponemos a seguir aprendiendo tu palabra,
a seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra, te pedimos que ilumines nuestros corazones, que nos lleves de tu mano y sobre todo que muevas nuestra voluntad para que hagamos todo y solo aquello que tú esperas de nosotros. Que esta palabra que vamos a leer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos del 43 al 48, sea para nosotros luz en nuestro caminar. Dice el Señor Jesús en el Sermón de la Montaña: han oído que se les dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Así serán dignos hijos de su Padre del cielo, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque si aman a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen también eso los que recaudan impuestos para Roma? Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué están haciendo de extraordinario? ¿No hacen también eso los paganos? Ustedes, por lo tanto, sean perfectos, como su Padre celestial es perfecto. En el Sermón de la Montaña, al final del capítulo 5, después del Señor Jesús darnos todas unas instrucciones de comportamiento, de regla de vida, si se quiere la hoja de ruta por donde Él espera que nosotros vayamos, pues entonces termina el capítulo 5 de San Mateo con esta exhortación, donde nos dice que lo más importante es amar a todos, amar sin distinción, no tener rencores ni odios contra nadie. Y dice el Señor, si tú le haces bien solo al que a ti te hace bien, ¿qué mérito tienes? Eso también lo hacen los paganos. Y la motivación para el Señor hablarnos así en su poderosa palabra es: sean perfectos como el Padre celestial es perfecto. Sean perfectos como el Padre celestial es perfecto. Digámoslo de una vez hoy que nos vamos a adentrar en el estudio del libro del Levítico. Perfección y santidad de vida es exactamente lo mismo en la Sagrada Escritura. Santidad de vida, el llamado a ser santos, lo que vamos a estudiar hoy en el libro del Levítico, es lo mismo que hablar de perfección. Perfección de vida no es el que es más importante, el que está por encima de los demás, el que es demasiado perfecto o perfeccionista desde un lenguaje humano. No, perfecto en la palabra de Dios. Lo que el Señor Jesús nos pide hoy en esta oración que hacemos en San Mateo capítulo 5, versículos del 43 al 48, es santidad, es caminar rectamente, es hacer todo de acuerdo al querer y la voluntad de nuestro Dios, es obedecer a sus mandatos, es querer agradarle en todo lo que hacemos. Eso es santidad y es lo que nosotros vamos a estudiar esta noche, desde el libro del Levítico. Sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Sean santos como el Padre Celestial es santo. Recuerden, de hoy en adelante, cada vez que hablemos de perfección de vida, estamos hablando de santidad. Perfección de vida y santidad son exactamente la misma cosa en el llamado bíblico y es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. En esta oración que hemos hecho inicialmente, prácticamente ya tenemos un resumen de nuestro encuentro en el día de hoy. Muy brevemente vamos a mirar la tareita, el ejercicio anterior, tomado del capítulo 23, precisamente del libro del Levítico que vamos a estudiar hoy. Nos ayuda mucho porque entonces podemos pasar muy rápidamente esta realidad de las fiestas mandadas por Dios. Simplemente las vamos a mencionar y más adelante en nuestro estudio
pues vamos a decir de pronto una palabrita al menos de cómo están divididas. Entonces en el capítulo 23 del libro de Levítico, ustedes muchos me han mandado la tareita, pues coinciden, algunos de pronto les falta algunas, otros pudieron encontrar otras. Recuerden que lo más importante es que nos ayuda el ejercicio a hacer lectura atenta, nos ayuda a ir a escudriñar la poderosa palabra de Dios, nos ayuda a sumergirnos en el texto bíblico. Hablamos, por ejemplo, en los versículos 3 y 4 de la ley del sábado, de guardar el sábado como el día del Señor. La fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura, versículos 5 al 8, que es el memorial, que es el recuerdo de todo eso que estudiamos nosotros en el libro del Éxodo, sobre todo referente a la noche de la salida, a la noche de la liberación. La fiesta de la primera gavilla, siempre el llamado de Dios a ofrecer los primeros frutos. La fiesta de las semanas, la del año nuevo, el día de la expiación, pedir siempre el perdón que es tan importante. Nosotros ahora estamos en este tiempo de Cuaresma, que es un tiempo precisamente de reconciliación, un tiempo de arrepentimiento, un tiempo de pedir perdón por nuestros pecados. Cuando hablamos de expiación, pues estamos hablando entonces de esa realidad. La fiesta de las tiendas, que tendrá luego una connotación muy importante en la vida del Nuevo Testamento, como veremos nosotros hoy al final de nuestro estudio. Lo que les digo, no vamos a entrar en detalles de la tarea porque es precisamente uno de los puntos que queremos desarrollar en nuestro encuentro de hoy referente al libro del Levítico. Muy brevemente un resumen. Ya hemos estudiado todo el libro del Éxodo. Ustedes se acuerdan que tiene unas grandes partes, tiene toda la liberación de la esclavitud, el caminar por el desierto y la alianza en la montaña del Sinaí. También estudiamos la vocación de Moisés, estudiamos el momento culmen de la liberación y estudiamos la alianza en el Sinaí como los grandes temas del libro del Éxodo. Vuelvo y les digo, habría mucho que estudiar en cada uno de estos libros bíblicos. Nosotros podríamos dedicar un año completo, si se quiere, una vecesita por semana a cada uno de estos libros bíblicos. Miren, yo les digo con el corazón, me confieso aquí delante de ustedes en este tiempo que es de confesión. Yo sé que a veces me detengo mucho y yo sé que a veces pareciera que no avanzamos mucho, pero ¿saben qué guardo yo en mi corazón? Todo lo contrario. Yo digo, qué pesar. Esta semana preparando la enseñanza del libro del Levítico, yo decía, qué pesar que ya acabamos el Éxodo. Habría tanto más que decir, habrían tantos puntos, tantas enseñanzas que decir, pero bueno, aquí se trata de aprender a leer la hermosa palabra de Dios, de aprender a degustarla, de saborear la palabra, de que ustedes puedan hacer esa lectura atenta por su propia cuenta e ir a todo lo que nos va enseñando la Sagrada Escritura. Eso es lo que buscamos en este curso. Por eso, pues, el Padre que les da estas humildes enseñanzas quisiera quedarse mucho más en cada uno de los libros bíblicos, pero pues tampoco nos da más el tiempo. Pero que ustedes vayan y lean. Por ejemplo, el libro del Levítico, vamos a ver hoy, es un libro, hermanos y hermanas, muy olvidado. ¿Quién se va a ir a meditar en el libro del Levítico? ¿Quién va a ir a estudiarlo por su cuenta? Yo se los decía al principio de este estudio, el año pasado. A veces decimos, no, los evangelios, no, las cartas de San Pablo, porque de pronto es como lo más familiar, de pronto es lo que más tenemos algún concepto al respecto, y hay unos libros bíblicos que son más olvidados. Estos que vamos a estudiar hoy y el próximo lunes, por ejemplo, son libros muy olvidados. El libro del Levítico y el libro de los Números, es difícil que un católico vaya a meditar en ellos. Pues yo quedo contento con que al menos ustedes los lean. No sé si se vayan a quedar toda la vida meditándolos, pero que si al menos ustedes digan, con el maravilloso mundo de la Biblia, yo fui al libro del Levítico y me lo leí todo. Muy bien. Entonces, todo esto para dar una síntesis muy rápido de la alianza en el Sinaí, que fue el tercer punto que nos ocupó dentro del libro del Éxodo, y con este terminamos el estudio del Éxodo. Sabemos que la alianza es el tema central del libro del Éxodo, es el tema central.
la liberación es muy importante, el caminar por el desierto es muy importante, pero es que, hermanos y hermanas, resulta que la alianza será el tema de aquí en adelante. Hasta que lleguemos al Apocalipsis, todo lo que estudiemos tiene que ver con la alianza, con ese pacto hecho en la montaña del Sinaí, con el yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Sean fieles a mí, que yo siempre voy a ser fieles a ustedes, voy a ser fiel a ustedes. No caigan en el pecado de la idolatría, ténganme a mí como el único y verdadero Dios. Y todos los mandatos y normas que se desprenden de esa alianza van a girar en torno a esa realidad, de ser fieles a Dios, de cumplir con sus mandatos, de amarlo a Él por encima de cualquier otra realidad. Entonces todo se resume en que Yahvé, el Señor, promete acompañar siempre a su pueblo, pero también exige fidelidad. Varios aspectos dentro del libro del Éxodo y en esta parte de la alianza que nosotros estudiamos, simplemente mencionar el decálogo en Éxodo 20, que son una serie de normas de vida a partir de la alianza. El decálogo, que son los 10 mandamientos que nosotros desde muy niños nos sabemos de memoria. Vuelvo y lo digo, todo gira en torno al amor a Dios y al prójimo, de ahí se desprende todo lo demás. Muy bien. También está, así como está el decálogo, está el código de la alianza. En el capítulo 20, versículo 22, hasta capítulo 23, versículo 19. Y en el código de la alianza tenemos ya una serie de normas generales de convivencia, de vida social, de vida religiosa, de cómo actuar justamente. Son una serie de normas preparando la entrada del pueblo en la tierra prometida, es eso. Son una serie de normas preparando la entrada del pueblo en la tierra prometida. Cómo se tienen que comportar en cuanto a convivencia entre ellos, cómo se tienen que comportar en vida social, cómo se tienen que comportar religiosa y espiritualmente hablando, y cómo se tienen que comportar en cuestiones morales, éticas y de justicia. Ese es el código de la alianza que está también en el libro del Éxodo. Hay una parte muy bonita al inicio del capítulo 24, los primeros 8 versículos del capítulo 24 del libro del Éxodo, que ustedes lo leyeron también para una tareita, que es la ratificación de la alianza. El pueblo dice: cumpliremos todo lo que Dios nos está pidiendo, se lo dicen a Moisés, se sacrifica el cordero, se saca la sangre, se baña el altar con la sangre y luego se asperja al pueblo. Digamos las dos partes que van a hacer el pacto. El altar que representa a Dios y el pueblo son asperjados con la sangre del cordero. Esa es la ratificación de la alianza, pero primero se dijo: sí, haremos todo lo que Dios nos está mandando. Por allá en el capítulo 32 aparece la ruptura de la alianza, lo meditamos hace 8 días, fabricaron el becerro de oro. Nosotros aquí meditamos que quería el pueblo volver atrás, quería volver a su pecado de idolatría en Egipto, quería regresar a la esclavitud que da el pecado, pero hubo una renovación de esa alianza en el capítulo 34, cuando Dios, ante la intercesión de Moisés, perdona a su pueblo, se construyen unas nuevas tablas de la ley y solemnemente se vuelve a declarar toda la alianza. Terminamos diciendo que el Éxodo, hermanos y hermanas, es un acontecimiento histórico. Se los dije yo al principio del libro del Éxodo, tiene historias y tiene leyes. Así se debe estudiar la Biblia y bueno, y todo en la vida, como con unas palabritas claves para que a uno no se le olvide. Yo por lo menos tengo ese método de lectura, por eso yo les enseño a ustedes aquí así, con palabritas muy claves para que no se nos vaya a olvidar. El Éxodo, historia y leyes. Hay toda una narración de la liberación de la esclavitud, del caminar por el desierto, del pacto, de la alianza, pero también hay una serie de normas, una serie de leyes. El relator bíblico, como se llama, a quien escribió el libro del Éxodo, porque él nos lo va relatando, el relator bíblico nos cuenta toda una historia, pero la va entrelazando con una serie de normas y de leyes. Hablamos de un Dios cercano, de un Dios que libera, de un Dios que lleva al pueblo hacia la tierra prometida, de un Dios que pacta una alianza con ese pueblo y le pide cumplir una serie de normas. Ya lo dijimos, es providente, es misericordioso, es fiel, pero también es exigente. Todo se resume en lo que termina en esta diapositiva. La palabra de Dios dicha: yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Eso está en Éxodo 6, capítulo 6, versículo 7.
Cerramos el libro del Éxodo, hicimos así este repaso rápido, yo creo que lo recordamos bien, aquí queda la enseñanza montada. Ustedes ya son expertos en el libro del Génesis, ya son expertos en el libro del Éxodo, y hoy en esta media horita que nos queda vamos a ser expertos en el libro del Levítico. El libro del Levítico tiene una enseñanza central, miren que del Génesis sacamos varias enseñanzas, ¿se acuerdan? Creación, pecado, conformación del pueblo, etapa patriarcal. En el libro del Éxodo ya hablamos de los tres grandes temas: liberación de la esclavitud, camino del desierto, alianza. En el libro del Levítico vamos a tener un tema central que es el llamado a la santidad. Ya lo vimos en el Evangelio de San Mateo, en la oración inicial, capítulo 5, versículos 43 a 48. Sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. El Levítico, si yo les pusiera, tuve la tentación, en el buen sentido de la palabra tentación, de ponerles esa tareita, pero no quise de pronto que fuera demasiado pesada, pero los iba a poner a leer todo el libro del Levítico y a decirles: subrayen, lectura atenta, la frase que más se repite. La frase que más se repite a lo largo del Levítico es: sean santos como yo soy santo. Sean santos como yo, el Señor, soy santo. Toda norma, toda directriz que Dios le pide al pueblo en el libro del Levítico va a ir con esa motivación. Así como el Señor Jesús en el Evangelio de San Mateo, en el Sermón de la Montaña, en el pedacito que acabamos de leer de oración inicial, dando esa directriz del amor a Dios y al prójimo, dice: sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Esa es la motivación. En el libro de Levítico todas las normas, todas las directrices, todas las exhortaciones van a girar en torno a: sean santos como yo, el Señor, soy santo. Si fuéramos a resumir de una vez el libro del Levítico, ahí lo resumimos: sean santos como yo, el Señor, soy santo. Vamos a mencionar así de entrada, hoy vamos a ver si alcanzamos a leer algunos pedacitos, algunos textos, pero así de entrada vamos a mirar en el libro del Levítico los versículos 44 y 45 del capítulo 11. Versículos 44 y 45 del versículo 11. Está hablando en este capítulo 11, vamos a ver ahora que son una serie de normas y leyes, lo que hay en el libro del Levítico: normas rituales, normas sacrificiales, normas morales, normas que diríamos hoy de liturgia, todo lo referente al sacrificio. Y dentro de esas normas está lo de los animales puros e impuros. Hace tiempo ustedes me preguntaron por ahí en el correíto, 2 o 3 personas me preguntaron sobre cómo es lo de los animales puros. Lo que manda todo este ritual del Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, en el libro del Éxodo, en el libro del Levítico, es que el animal sacrificado para ofrecerle a Dios tiene que ser puro, como todas las ofrendas que nosotros tenemos para entregarle a Dios. La primera siembra, la primera gavilla, los frutos del campo, todo eso tiene que ser lo más puro, lo más perfecto. ¿Por qué? Porque es para Dios. ¿Cuál es el animal puro? El animal que cumplía unas directrices, unos parámetros, cuánta edad tenía, que fuera totalmente limpio, que no tuviera ninguna señal, ninguna mancha, en fin. Toda esa ritual de la pureza que ustedes lo pueden leer ahí en el libro del Levítico. Y hablando de esto, dice Dios, lo que le manda al pueblo es: no se hagan repugnantes ustedes a causa de algún animal que se arrastra, ni se manchen ni se contaminen entrando en contacto con ellos. Yo soy el Señor su Dios. Ustedes deben santificarse y ser santos porque yo soy santo. No se contaminen con algún animal de esos que se arrastran sobre la tierra. Repite: pues yo soy el Señor que los ha hecho subir a Egipto para ser su Dios. Subir de Egipto, perdón. Los he hecho subir de Egipto para ser su Dios. Sean santos porque yo soy santo. Este texto que les quise poner, estos 2 versículos en el capítulo 11, versículos 44 y 45, de pronto hace un poquito fuera de contexto para no leer toda la norma de animales puros e impuros. Ustedes pues lo pueden leer. Yo espero que
vuelvo y les digo que al menos de esta enseñanza queden como con el deseo, con el anhelo de ir a leer todo el libro de Levítico. Pero entonces lo que nos está diciendo aquí es que al final la motivación es: sean pues santos porque yo soy santo. Yo soy el Señor su Dios, por tanto conságrense y sean santos porque yo soy santo. Luego dice: porque yo soy el Señor que les he hecho subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Sean pues santos porque yo soy santo. Siempre esa va a ser la motivación. Acuérdense que en el libro del Génesis nosotros estudiamos muy bien que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. No somos dioses, pero somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y si somos creados a imagen y semejanza de Dios, pues estamos llamados a ser como Él. Y estar llamados a ser como Él en el sentido de buscar la santidad. Vamos a verlo ahora. Él es el santo de los santos, Él es el perfecto por excelencia, Él está por encima de cualquier otra realidad, pero nosotros tenemos un gran compromiso y una gran tarea, y es buscar esa santidad. Hoy vamos a hablar un poquito de eso precisamente, de la santidad de vida. Dios exige al pueblo con el que ha pactado una alianza, la alianza del Éxodo, la alianza que acabamos de repasar por allá en Éxodo 19, Éxodo 20, Éxodo 24, en Éxodo 34 la nueva alianza. Toda esa realidad de la alianza, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo, va a tener como trasfondo la ley de santidad, que ya vamos a decir de qué se trata, la ley de santidad. Yo sé que es mucha información, yo sé que vamos diciendo muchas cosas, yo sé que menciono cómo está dividido el libro, yo sé que les digo como los temas principales del libro. Vuelvo y les digo, nos pudiéramos quedar aquí muchos encuentros, pero lo que más les subrayo es lo que más me interesa que les quede claro. Podríamos terminar este encuentro de hoy aquí en este momento, aquí lo podríamos terminar ya, porque a mí lo que más me interesa es que nos quede claro lo que está ahí en esa diapositiva. Todo gira en torno a la ley de la santidad, y la ley de la santidad es un compromiso de la alianza. Recuerden que yo se los decía al principio de nuestro estudio bíblico, por allá cuando vimos toda una parte introductoria. La Biblia no se puede estudiar aparte, no se puede estudiar en paracaídas. Leo un pedacito por allá del libro de los Reyes y después leo un pedacito del profeta Isaías y después me salto al Apocalipsis porque me gusta mucho. Yo no estoy diciendo que no sirva o que no valga la pena o que no se pueda hacer. La palabra de Dios es viva y eficaz. Ella tiene una fuerza tremenda. Usted lee 2 o 3 versículos de cualquier parte de nuestra poderosa y hermosa palabra de Dios y es valiosísimo y impregna nuestro ser y nos da muchas enseñanzas. Pero si nosotros vamos haciendo una lectura continua, que es lectura atenta, pero lectura continua, pues vamos a entender mucho más. Usted hoy puede entender el libro del Levítico porque ha leído el libro del Génesis y ha leído el libro del Éxodo. Espero, no me vayan a defraudar. Yo espero que ya hayan leído todo el libro del Génesis y todo el libro del Éxodo. Esa es la meta. Y que ahora, hoy, nos preparamos para esta semana poder leer el libro del Levítico. Y entonces en esa lectura continua vamos entendiendo. Miren ustedes, el pueblo que cayó esclavo en Egipto, ¿cuál es? El pueblo que formó Abraham, mandado por Dios. ¿Y por qué lo formó Abraham? Porque hubo una creación y porque hubo una caída y porque Dios luego formó su pueblo. Y ese pueblo que sacó Moisés de la esclavitud y lo llevó por el desierto, caminando hacia la tierra prometida y que tejió una alianza con Dios, pues ese es el pueblo que es llamado a la santidad. No es otro pueblo distinto, no es otra realidad distinta. El libro del Levítico, si lo fuéramos a contextualizar, pues lo contextualizamos en el escenario del caminar hacia la tierra prometida. Y lo mismo vamos a ver dentro de 8 días con el libro de los Números. Es un pueblo que va caminando. No termina el camino en el libro del Éxodo. Sabemos muy bien que fueron 40 años de caminar. Entonces, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio son 4 libros que nos van a hablar de todo ese caminar del pueblo por el desierto hacia la tierra prometida. Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, porque son leyes y son parte de la historia, son narraciones y leyes, narraciones históricas y leyes, como lo decíamos del Éxodo, también lo decimos del Levítico. Entonces, el pueblo
que se va a preparar para entrar en la tierra prometida, el pueblo que va caminando para llegar a la tierra que emana leche y miel, el pueblo que salió de la esclavitud y que pactó una alianza con Dios en la montaña del Sinaí, tiene que prepararse para entrar en la tierra prometida. Y esa preparación es a través de la ley de santidad, buscar ser santos, buscar ser perfectos, buscar en todo agradar a Dios, vivir en santidad. ¿Cuál pueblo? El pueblo que ya tiene una alianza hecha con Dios. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Sean santos como yo soy santo. Muy bonito. Yo no sé, pero esto es muy interesante. Para mí me parece un pecado grandísimo que no vayamos más al libro del Levítico en nuestra lectura, en nuestras meditaciones, en nuestra lección, si se quiere, porque es un libro maravilloso, es un libro hermoso, es un libro que nos invita a buscar la santidad. Si usted quiere estudiar cómo alcanzar la santidad en su vida, los evangelios, las cartas de San Pablo, todo el Nuevo Testamento, los profetas, pero necesariamente hay que ir a la base. ¿Dónde nace todo el llamado a la santidad? ¿Dónde se habla por primera vez de la necesidad de la santidad y del llamado a la santidad? Pues precisamente en el libro del Levítico. Muy bien, yo creo que hasta ahí vamos entendiendo muy bien, vamos conectados, vamos sintonizados una cosa con la otra, lo que hemos estudiado en el Génesis, en el Éxodo y ahora en el Levítico. Ese llamado a la santidad, esa ley de santidad, ¿cómo se logra? ¿Cómo se alcanza? Pues el libro del Levítico nos muestra la manera de alcanzar ese llamado a la santidad, de alcanzar a plenitud la santidad. Nos lo muestra el libro del Levítico muy bien dividido en dos partes. Acuérdense que nosotros aquí nos preocupamos siempre por estudiar el libro bíblico dividido en una serie de partes, para que sea mucho más fácil la lectura, para que sea mucho más fácil la meditación, para poder extraer como los temas principales y más importantes. Entonces, el libro del Levítico lo podemos dividir muy bien en dos partes, una más grande, una un poco más pequeña si se quiere, pero en esas dos grandes partes lo podemos nosotros dividir, que son una serie de normas cultuales y una serie de normas morales. Tiene 27 capítulos el libro del Levítico. Del capítulo 1 al 17 nos da una serie de normas referentes al culto, y del capítulo 18 hasta el final del libro, el último capítulo es propiamente como una conclusión, como un cierre, pero digamos que del 18 al 26 está una serie de normas morales. Ahí se divide todo y es muy interesante. Vamos a decirlo de una vez. Esto es para alcanzar la santidad. La manera de alcanzar la santidad, como Dios nos la presenta en el libro del Levítico, al pueblo de la alianza, que somos nosotros hoy. La iglesia hoy es el pueblo de la alianza, y como Dios nos presenta digamos, la manera, la fórmula, si se quiere, para alcanzar la santidad, hay como una división en dos partes. Todo lo referente al culto, todo lo referente a una vida de práctica espiritual, celebrativa, y todo lo que tiene que ver con la vida moral, los preceptos, las normas, el comportamiento que Dios espera de nosotros. Eso es lo que llamamos normas morales. Pero también hay unas normas cultuales, cómo hacer el sacrificio, cómo presentarnos al culto, lo que hoy llamaríamos liturgia. Hay unas prescripciones cuando usted viene a la Santa Misa. Hay, por ejemplo, un canto de entrada, hay una oración antes de las lecturas, hay unas lecturas, hay una homilía, hay un momento de presentación de ofrendas, hay una consagración de las especies para que se conviertan en el cuerpo y la sangre del Señor, está el momento de dar la comunión, está la bendición final. Esas son unas partes que nos manda la iglesia de cómo celebrar. El que celebre distinto no está celebrando tal como manda la iglesia. Esas son unas normas cultuales. En el libro del Levítico ya existen una serie de normas cultuales: cómo pedir perdón, cómo hacer un sacrificio de acción de gracias, cómo hacer un sacrificio comunitario,
cómo hacer un sacrificio en privado. Todo eso nos lo presenta el libro del Levítico y son las normas cultuales. Ustedes ya leyeron algo ahí para las tareitas que hemos puesto. Y hay una serie de normas morales parecidas a las del Decálogo, parecidas a las del Código de la Alianza. Eso que mencionábamos ahora en el repasito, por ahí en el capítulo 20, 24 del libro del Éxodo, digamos que hay una serie de normas morales, cómo comportarse en la casa, cómo comportarse en familia, cómo comportarse con los hermanos, cómo comportarse con la gente que tengo a mi alrededor, una serie de normas morales. Así está dividido el libro del Levítico, normas para el culto y normas para llevar una vida moral agradable a Dios. Todo esto nos lo dice el mismo libro del Levítico, capítulo 27, versículo 34, son los estatutos, ordenanzas y leyes que el Señor estableció entre él y los hijos de Israel por medio de Moisés en el monte Sinaí. Entonces es muy importante. No es que se dupliquen las leyes, no es que aparezcan unas nuevas normas, no es que se cambien las reglas del juego, digámoslo así, no. Es continuidad, continuidad. Lo que estamos estudiando hoy aquí es continuidad, es seguir hacia adelante con todo aquello que se estableció en la alianza del Sinaí. Recuerden, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Si me aman, cumplirán mis mandamientos, va a decir el Señor. Todo va a girar en torno a esa realidad. Y en el libro del Levítico lo que encontramos, como lo dice el mismo libro, en este versículo que tenemos en nuestra diapositiva, Levítico 27:34, o estatutos, ordenanzas y leyes que el Señor estableció entre él y los hijos de Israel por medio de Moisés en la montaña del Sinaí. Es volver a lo mismo. La ley de santidad es tomar todo lo aprendido y todo lo mandado y todo lo enseñado en la montaña del Sinaí y traerlo a la vida en ese pueblo que va caminando hacia la tierra prometida. Santidad y pureza. Santo es el consagrado, el apartado para Dios. Y aquí, si aquí terminamos, yo quedo tranquilo y quedo contento. Porque esto que tienen al frente ustedes allá de su dispositivo es lo más importante. Santo es el consagrado, el apartado para Dios. Santo en hebreo se dice Kadosh. Kadosh. Kadosh quiere decir santo. Y cuando Dios dice, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, Él dice, ustedes son el pueblo de mi propiedad, son el pueblo de mi herencia, es el pueblo que yo he elegido para mí. Los he apartado de entre los demás pueblos para ser mi pueblo elegido. Entonces, mi exigencia es que sean santos. La santidad es un regalo, pero al mismo tiempo es una exigencia de Dios. Yo les invito a que me pongan mucho cuidado en esto que voy a decir a continuación, porque tiene toda una repercusión para nuestra vida de hoy, para nuestra vida cristiana, y es donde está, digámoslo así, el meollo del asunto, donde está lo más importante. Me voy a tomar un poquito de caléndula para poder decirles muy bien esto que les voy a decir, que es donde está la clave de todo. ¿Por qué la ley de santidad? ¿Y por qué decimos que santo es el consagrado, el apartado para Dios, el puro? Eso es santo, el puro, el consagrado, el apartado para Dios. ¿Por qué la ley de santidad? ¿Y por qué cuando van caminando por el desierto, con miras a llegar a la tierra prometida, les lanza Dios la ley de santidad? Digámoslo así, bien clarito y bien contextualizado. El pueblo de Israel lo estudiaremos cuando lleguemos al libro de Josué, después de que terminemos el Deuteronomio. Entonces, Levítico, Números y Deuteronomio. Deuteronomio nos deja en el umbral de la tierra prometida, nos deja en el límite de la tierra prometida. Luego vamos a estudiar otro segmento que se llaman los libros históricos: Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Esos libros ya son el pueblo totalmente establecido en la tierra prometida. ¿Y qué se va a encontrar el pueblo en la tierra prometida? Se va a encontrar vecinos.
van a haber vecinos. Ahora va caminando por el desierto, no hay tanto problema. Pero cuando se asiente en la tierra prometida, entonces este computador es la tierra prometida. Y aquí donde está este pocillo del maravilloso mundo de la Biblia, el pocillo de la caléndula, aquí va a haber un pueblo. Aquí donde está la poderosa palabra de Dios, va a haber otro pueblo. Aquí va a haber otro pueblo, aquí va a haber otro pueblo. El pueblo de Israel va a estar rodeado de otros pueblos. ¿Y cómo son esos pueblos? Son idólatras e inmorales. Idólatras e inmorales. Adoran muchos dioses con minúscula. Tienen dioses para todo. Entonces está Baal, está Astarte y está un poco de dioses. Hasta sus faraones y sus emperadores y sus reyes son vistos como dioses y le rinden culto como si fueran dioses. Pero también viven en medio de una inmoralidad ni la tremenda, viven en el desorden, en cuestiones de injusticias, en cuestiones éticas, en cuestiones morales, en cuestiones sexuales, un desorden moral tremendo. Entonces, ¿qué es la ley de santidad? La ley de santidad es Dios decirle a ese pueblo: vea, ustedes se van a sentar en la tierra que yo les prometí y van a tener una serie de pueblos a su alrededor que son idólatras y que son inmorales. Ustedes tienen que vivir apartados de ellos. No es creerse mejor que ellos, pero ojo con caer con las prácticas que ellos tienen. Ustedes se van a tener que de alguna manera relacionar con ellos porque van a ser sus vecinos. Pues no pueden caer, queridos hijos, va a decir Dios, en las prácticas que ellos tienen de idolatría y de inmoralidad. Y de ahí sale: sean santos como yo soy santo. Si eres el santo por excelencia, el perfecto por excelencia, ese pueblo tiene que tratar de vivir apartado de las prácticas idólatras e inmorales de esos pueblos que tiene alrededor. Se los voy a decir de una vez, me voy a tirar la película, pero no importa, se los voy a decir de una vez. De aquí en adelante, cuando el pueblo se asienta en la tierra prometida, todo va a girar en torno a que le quedó muy difícil cumplir con ese mandato. Fue lo primero que hizo. Recuerden la frase, me encanta cuando me la repiten por ahí en los correos y en los mensajes. No ha cambiado nada, digámoslo de una vez, no ha cambiado nada. Nosotros seguimos siendo llamados hoy a ser santos como Dios es santo. Y hay una serie de prácticas cultuales y morales para tratar de vivir en esa santidad. Las normas, los mandamientos, las leyes que nosotros hoy tenemos, tomadas de la palabra y de las enseñanzas de la iglesia, para buscar la santidad. Y nosotros somos llamados a ser santos, kadosh, apartados, puros, no caer en las prácticas que pueden haber alrededor. Y lamentablemente muchas veces caemos. No es creernos mejores que los demás, no es creerme yo soy el perfecto, el puritanito, el bueno y el otro es el malo. No, eso no es así, no es así. Pero nosotros sí tenemos que entender que cuando vamos caminando por el camino del Señor tenemos una exigencia mucho más grande. ¿Por qué? Porque conocemos el camino, porque nos han hablado de lo que tenemos que hacer, porque sabemos cuáles son las exhortaciones que Dios nos hace. Entonces sí tenemos un compromiso más grande. Entonces nosotros hoy también estamos llamados a ser kadosh, apartado. No es meternos en una burbuja y vivir aparte de los demás. No es creernos mejor que nadie, pero sí estamos llamados, hermanos y hermanas, a la santidad, a no caer en prácticas idolátricas, a no caer en las inmoralidades que muchas veces hay en el mundo. A veces es lamentablemente más fácil que el mundo nos lleve hacia donde él va que nosotros traerlo hacia acá. Ayudar a la conversión de alguien es muy difícil, pero es posible. ¿Y cómo ayudamos a la conversión? No creyéndonos mejor que el otro, dándole ejemplo, definitivamente. ¿Y cómo damos ejemplo? Buscando ser buenos, buscando hacer las cosas como son y que vean en nosotros alegría, entusiasmo, paz, porque vamos por los caminos de Dios. A veces creemos que ser santo, eso ya lo hemos hablado aquí, ustedes me lo han oído a mí en homilías. A veces creemos que ser santo es ser malacaroso, es caminar raro, es mirar raro, es vestirse raro. No, nada de eso es santidad. El Papa Francisco nos lo ha dicho mucho: sean santos de este tiempo, sean santos en tenis y
y tómense una cerveza y cómanse una pizza, pero sean alegres, pero dando ejemplo y testimonio. Eso fue lo que Dios le pidió a este pueblo. Le dijo, vea, ustedes van a tener otros pueblos alrededor cuando lleguen a la tierra prometida. No se dejen contaminar por las prácticas idolátricas e inmorales de ellos. Más bien ustedes arrástrenlos a ellos hacia el culto del único y verdadero Dios. Bueno, yo creo que entendidísimo lo de la santidad, entendidísimo. Pues yo creo que sí, yo creo que no es tan difícil como lo estamos diciendo. Esta diapositiva importantísima, ahí podemos terminar. Lo otro ya es como está dividido el libro y tales, pero eso usted va y lo lee y lo entiende perfectamente. Ley de santidad, llamado a la santidad, kadosh, apartado, no dejarse contaminar de prácticas mundanas, sino más bien usted atraer hacia acá a los que están en prácticas idolátricas y mundanas. Muy bien. Ustedes poseerán su tierra y yo mismo se las daré para que la posean, una tierra que emana leche y miel. Yo soy el Señor su Dios, que los he apartado de los pueblos, lo que acabamos de decir. Me serán pues santos porque yo soy el Señor, soy santo y los he apartado de los pueblos para que sean míos. Estoy leyendo literalmente en el capítulo 20 del libro de Levítico, versículos 24 y 26. Uy, el padre, ¿de dónde saca todo eso? ¿En qué libro de super estudios bíblicos sacaría esa enseñanza tan profunda? De aquí, de nuestra hoja de ruta, de nuestra amada palabra, de la poderosa palabra. De aquí, todo lo que estamos diciendo y todo lo que decimos siempre, nuestra enseñanza es absolutamente tomado de la palabra de Dios. Yo ya les he dicho a ustedes cómo preparo yo estas enseñanzas. Leo el libro bíblico en cuestión, en este caso el Levítico, y voy sacando lo que el Señor nos va mostrando allí, que es la enseñanza que tiene para nosotros. Así se estudia la palabra de Dios. Entonces miren, versículos 24 y 26 del capítulo 20, y repite exactamente lo mismo. Los he apartado, los he separado, los llamo a la santidad como yo soy santo. Eso va a decir el Señor y lo dice 2 veces. Yo se lo subrayé ahí para que recuerden cómo se hace lectura atenta de la palabra. Lo que más aparece, lo que se repite, lo que Dios vuelve sobre lo mismo o el autor sagrado vuelve sobre lo mismo, pues es porque ahí está la enseñanza central. ¿Ven lo fácil que es? Entonces, ustedes poseerán su tierra, yo mismo se las daré para que la posean, una tierra que emana leche y miel. Yo soy el Señor su Dios, que los he apartado de los pueblos. Me serán pues santos porque yo, el Señor, soy santo. Los he apartado de los pueblos para que sean míos. Es eso. Los he apartado de los pueblos. El ejemplo aquí, no se les va a olvidar. Aquí hay un pueblo, aquí hay otro pueblo, aquí hay otro pueblo. Aquí está el pueblo de Israel y tiene que mantenerse en el llamado a la santidad. Para mí es lo más importante que tenía para decirles hoy del libro del Levítico. Podemos decir que el libro del Levítico, usted anote esto allá en sus apuntes para que lo lea así. Se divide en 4 secciones. Hay una serie de normas, de leyes. Todo el libro del Levítico tiene normas y leyes. Acuérdense que se llama libro del Levítico porque la tribu de Leví era como la tribu de las celebraciones dentro de las 12 tribus. Era como la tribu llamada al sacrificio, a dirigir todo lo referente al culto. Y todo el libro del Levítico va encaminado como a esas normas y leyes. Hay 7 capítulos destinados a los sacrificios, del 8 al 10 a los sacerdotes, del 11 al 15 a lo puro y a lo impuro, y del 17 al 26 todo lo referente a la ley de santidad, que es lo que más hemos hecho énfasis nosotros hoy aquí, lo que más nos interesa. Usted puede leer el libro del Levítico con esta división en estas 4 partes. Una palabrita de cada una. Los sacrificios, tanto de animales como de ofrendas, vegetales, reconociendo la obra de la providencia de Dios o pidiendo perdón de los pecados. Yo ahí le resumo. Usted puede ir allá y leer todos los parámetros, todas las pautas para la ley de los sacrificios. Son 7 capítulos. El libro de Levítico empieza de una. Usted empieza a leer el capítulo primero y de una vez empieza con los holocaustos. El Señor llamó a Moisés y le habló así desde la tienda del encuentro y le da todas unas directrices de lo que le tiene que enseñar al pueblo en cuestión de sacrificios, tanto de animalitos como de ofrendas del campo. Los sacrificios son sobre todo en acción de gracias y de expiación o reparación. Acción de gracias por todo lo que Dios da y también pidiendo el perdón por los pecados.
Los sacerdotes son los intermediarios, los que ofrecen los sacrificios, sobre todo para borrar el pecado del pueblo, el intermediario entre Dios y el hombre, que es el sacerdote. Las leyes de lo puro y lo impuro, el culto a Dios exige la mayor pureza de corazón, y para lograr esa pureza interior hay que empezar por lo externo. Yo les hablaba ahora un poquito de eso, de los animales puros e impuros. Lo mismo el ser humano, el hombre y la mujer, para ser puro delante de Dios, pues cumple con todo un ritual externo, pero que tiene que ser manifestación de lo que hay por dentro. La parte central, que es la ley de santidad, son todas las normas encaminadas a que el pueblo busque ese cumplimiento de lo que Dios le llama. Sean santos como yo soy santo, ya hemos hablado lo suficiente al respecto. Yo soy el Señor su Dios que los santifica, los he separado de los demás pueblos para que sean míos. Entonces Dios bendice con su providencia, respalda permanentemente, pero exige fidelidad y cumplimiento de las normas. Es eso, ley de santidad. Separados, sean míos, yo los llevo de mi mano, yo los acompaño, yo los protejo, pero ustedes tienen que buscar la santidad, es decir, hacer las cosas bien, no caer en idolatría y no caer en inmoralidad. Ahí se centra todo. Muy bien. Dios exige un culto exclusivo, nada de adivinación, nada de consulta a los muertos, que en ese tiempo era se daba en esos otros pueblos. De allá viene la hechicería, la brujería, todo eso, y lamentablemente hoy todavía muchas veces los que sacan la lengua para comulgar o ponen la lengua para comulgar y se van por allá que les digan qué les va a pasar mañana o pasado mañana, o quién les está poniendo los cachos y todo eso. No, eso es pecado y es faltar a la ley de santidad. La ley de santidad sigue vigente, hoy sigue vigente. Hoy somos llamados a vivir en medio de la pureza. Dios exige santificar las fiestas, respetar lo sagrado, el templo, el culto, las personas, las ofrendas, y va a insistir en la pureza, en el respeto y amor al prójimo. Por eso escogimos hoy Mateo 5, 43, 48. Hay una serie de fiestas sagradas, solamente las vamos a enunciar. Son leyes referentes al descanso de la persona, al descanso de la tierra, al descanso de los esclavos, que en ese tiempo habían esclavos. Hoy es impensable, pero en ese tiempo había. Hay unas fiestas que son de peregrinación, hay unas fiestas que son para recordar la salida de Egipto, la noche de Pascua, los panes ácimos. Hay unas fiestas que son para agradecer a Dios por los frutos de la tierra. Hay unas fiestas que son para pedir perdón. Digamos que ahí se resumen. Sí, yo sé que lo dije muy rápido, pero ustedes lo entienden, porque además de ahí se desprenden las fiestas litúrgicas que tenemos hoy. La Pascua, todo esto se desprende de ahí. Entonces hay fiestas de acción de gracias, hay fiestas de ofrecimiento de los primeros frutos, hay fiestas para el descanso, hay fiestas para recordar los grandes momentos en la historia del pueblo de Israel. Es eso, el memorial. La liturgia es eso, es memorial. Entonces, por ejemplo, el sábado, el año sabático, el año jubilar, fiestas de peregrinación como Pascua y Ácimos, como la fiesta de las semanas, la siega, Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, el día de la expiación, que es para pedir perdón por los pecados. Los menciono simplemente así para no quedarnos ahí, habría mucho que decir, pero lo que me interesa mucho es lo de la ley de santidad. Mensaje central del Levítico: Dios llama a su pueblo a vivir en la santidad a ejemplo suyo. No hay que decirlo más, hemos vuelto una y otra vez sobre el tema. Dios es el santo de los santos, es el santo por excelencia, es el super santo, es el santísimo, póngale todos los adjetivos que quiera. Es la cumbre, es el culmen, es la máxima de la santidad. Santidad, muy importante, ahí está con rojo para que ustedes la miren muy bien. Santidad es no caer en las prácticas idolátricas e inmorales de los pueblos vecinos. No se les olvide el ejemplo. Se cultiva desde dentro, pero se ayuda con toda una práctica también externa, y lo llamaríamos hoy liturgia. Bueno. El libro del Levítico es de gran importancia para la liturgia en nuestros tiempos. Las grandes fiestas que tenemos en la iglesia, ahora nos estamos empezando a preparar para la Pascua, son tomadas de estas fiestas que nos cuenta el libro del Levítico. El sacrificio de Cristo en la cruz es el culmen de los sacrificios prescritos para el pueblo de Israel. Si hablamos del sacrificio puro, el sacrificio hiper mega puro es la sangre derramada por el Señor Jesús.
Si allá en el Levítico se mandaba sacrificar un corderito para expiar los pecados, se bañaban en la sangre del cordero, pues ahora el sacrificio es el Señor Jesús que se inmola, que se entrega en la cruz por nosotros. Miren, 53, 54 minutos y terminamos el libro del Levítico. Ley de santidad, Kadosh, separado, no caigan en las prácticas de los pueblos de alrededor. Hermanos y hermanas, no ha cambiado nada, no ha cambiado nada. Nosotros vamos hacia la tierra prometida, que es el cielo, que es la salvación. Allá, esa es nuestra meta, vamos caminando por este desierto de la vida terrena, mirando hacia la tierra prometida. Y el Señor nos pone todas unas normas para que podamos llegar hasta allá. La norma principal se llama ley de santidad. Sean santos como yo soy santo. No caigan en las prácticas pecaminosas, inmorales, idolátricas que pueden tener a su alrededor. Luchen por ser buenos, luchen por agradarme solo a mí, dice el Señor. Luchen por tenerme como el único y verdadero Dios. Esa es la santidad. Ustedes me lo han oído muchas veces. Resumamos la santidad en ser bueno y evitar el mal. Ahí se resume todo. Sea bueno y evite el mal. Agrade a Dios. No adore falsos dioses. Vaya por el camino recto y ahí está usted luchando por la santidad. La tareita, usted se va a leer los 3 primeros capítulos del libro de los números, porque dentro de 8 días estudiaremos el libro de los números. En números 1:1 a 3:49, o sea, los 3 primeros capítulos del libro de los números. Preguntas allá para que busquemos, para que tengamos como una lectura atenta. ¿Cuántos eran los israelitas mayores de 20 años y aptos para la guerra? Usted lo va a encontrar allá. ¿Por qué los levitas no fueron registrados con los demás? ¿Por qué no los censaron de la misma manera que a los otros? Son 12 tribus, ustedes se acuerdan. Y el libro de los números se llama así, lo vamos a estudiar dentro de 8 días, porque Dios al principio del libro manda a hacer todo un censo, a contar a la gente, a que se organicen de cierta manera, todo un censo. Digamos que el primer censo que existió fue en el libro de los números. Entonces, ¿por qué los levitas no fueron registrados con las demás tribus? ¿Cuántos eran pusieron a que miraran cuántos eran los primogénitos mayores de un mes? Busque a ver cuántos eran. Entonces mire que todo es como de números. ¿Cuántos eran los israelitas mayores de 20 años y aptos para la guerra? ¿Por qué los levitas no fueron registrados con los demás? ¿Y cuántos eran los primogénitos mayores de un mes? Esas 3 preguntitas las encuentran en los 3 primeros capítulos del libro de los números. Otra tareita que les dejo hoy es que se lean el libro del Levítico. Tiene partes de pronto un poquito más pesadas, todo eso de los sacrificios, de las normas, de cómo había que hacerlo, pero miren la enseñanza tan bonita que hay de fondo. Sean santos como yo soy santo. Dios es tan providente con nosotros que nos puso estos libros en el tiempo de Cuaresma. Estamos comenzando la Cuaresma. Hermanos y hermanas, busquemos la santidad, busquemos la perfección de vida. Este retiro espiritual, acuérdense que aquí estamos en un continuo retiro espiritual. Este retiro espiritual nos sirve para hacer todo un examen de conciencia. Con el libro del Levítico, con el llamado a la santidad, vamos a hacer todo un examen de conciencia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias por su sintonía, me encanta mucho ver todas las personas que se conectan, me encanta mucho todos los que durante la semana van viendo la enseñanza, me encanta que me manden la tareita. En este tiempo no he podido responderles mucho, pero créanme que los leo y que estoy muy pendiente. Los quiero mucho, sigan orando por mí, yo oro por ustedes, y hermanos y hermanas, sean santos porque nuestro Dios es santo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Que el Señor los bendiga mucho, los queremos mucho.